Nieves y os voy a contar algo que le ocurrió al apóstol Pedro, que luego fue el primer papa de la Iglesia. Me imagino que sabréis que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues en todos ellos, que nos habla de la vida y los hechos de Jesús, también en todos ellos podemos encontrar el pasaje que se llama las negaciones de Pedro. Me imagino también que os acordaréis de aquella escena en la última cena en la que Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Él entonces no lo entendía, pero cuando estaban en el Monte de los Olivos y apresaron a Jesús, se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que entonces era la autoridad mayor de los judíos, pues el único valiente fue Pedro. Él es el único que se fue detrás de Jesús para ver qué es lo que pasaba. Y mientras a él lo interrogaban, ¿sabéis qué ocurrió? Que 3 personas reconocieron a Pedro como un discípulo o seguidor de Jesús. A todos ellos les dijo que no. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 18, en el versículo 17, por ejemplo, dice: la criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Después, en el versículo 25, dice: Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Y en el versículo 26 dice: uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. ¿Os imagináis cómo se sentiría Pedro en aquel momento, que había sido tan valiente de seguir a Jesús, pero sin embargo se sintió desconsolado y recordó aquellas palabras que Jesús le dijo en la última cena? En ese momento, Pedro cometió un pecado porque faltó al amor de Jesús. El pecado, ¿qué es el pecado?, os preguntaréis. Pues el pecado es negar a Jesús, pero además no cumplir sus mandamientos. Vosotros diréis: bueno, pero yo no niego a Jesús. Pues sí que lo niegas, lo negamos todos pecamos cuando no cumplimos sus mandamientos. Y os voy a poner algunos ejemplos que también cuando desobedecemos a nuestros padres, a los profes, a todos los mayores, a los abuelos y abuelas, o cuando no hacemos las tareas, también estamos negando a Jesús. O cuando nos enfadamos, peleamos o insultamos a alguien, cuando estamos en el recreo con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Cuántas veces no discutimos y no pedimos perdón? No somos capaces de pedir perdón. También cuando no respetamos nuestro cuerpo o el de los demás. O cuando somos egoístas, no compartimos o cogemos cosas que no son nuestras, las cogemos sin permiso y hay que pedir siempre por favor las cosas. También estamos negando a Jesús cuando mentimos o hablamos mal de otros, o cuando pensamos mal de los demás o tenemos celos o envidia de otros. Igualmente, negamos a Jesús cuando no estamos conformes con lo que tenemos, no somos capaces de valorar lo que tenemos y decimos: ¡jo, es que mi amigo tiene un móvil y yo no tengo! O él tiene una Play y yo no tengo. Debemos valorar todo lo que tenemos. Si os dais cuenta, en definitiva, estamos negando todas esas veces a Jesús, porque no amamos ni a Jesús ni a los demás como Él nos ha amado y como Él nos ha enseñado en sus mandamientos. Igual que Jesús, sabéis que perdonó y fue muy misericordioso con Pedro, que incluso quiso que lo siguiera y siguiera siendo su pastor. A nosotros también nos perdona Jesús, pero para que nos perdone tenemos que arrepentirnos realmente de corazón. Nos arrepentimos, le pedimos perdón. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido lo que le ocurrió
a Pedro y intentad evitar que a nosotros no nos ocurra lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias y un beso muy grande. ¡Mua! Adiós.